Hola de nuevo Love Lovers, bienvenidos de nuevo al canal. Oigan, el día de hoy les traigo una historia súper bonita y romántica. Quédate para escucharla. Nuestra historia se llama La chica del paraguas equivocado y comienza con Mateo, nuestro protagonista, quien estaba teniendo el peor martes de su vida. Se había quedado dormido, había derramado el café sobre su camisa blanca, había perdido el autobús y ya había recibido como 3 mensajes de su jefe que decía: necesitamos hablar, ¿dónde estás? Pero eso no era lo peor de todo, no, lo peor era la lluvia. Pero no era de esas lluvias románticas de película, chipi chipi, como le decimos en México, no. Era una lluvia agresiva, de esas que parece que tienen algo en contra de ti, ya saben, con vientos, truenos, rayos, en fin. El día pasó y a las 6 de la tarde Mateo salió del trabajar por fin, agotado, cansado, llegó a la estación de autobús, a la parada, y de repente, ¿qué creen? Comenzó a llover todavía más, peor que en la mañana. Genial, pensó Mateo, lo último que me faltaba. En eso miró un paraguas abandonado en un banco. Volteó para todas partes, no vio a nadie. El universo me debe una hoy, pensó mientras lo abría. Lo abrió y se fue caminando cruzando la calle. Grave error. Apenas había avanzado unos cuantos metros cuando Mateo escuchó una voz detrás de él que gritaba: ¡Hey, tú! Mateo se volteó y vio a una chica que venía corriendo directo hacia él con el cabello completamente empapado y en su cara una expresión entre diversión y enojo. «Ese», dijo señalando el paraguas, «es mi paraguas». Mateo miró el paraguas, la miró a ella, miró de nuevo el paraguas y le dijo: «Prácticamente estaba solo, ahí abandonado». «Prácticamente», respondió ella. «Lo dejé por 10 segundos en lo que fui a comprar un café». «Ah», dijo Mateo, y hubo un silencio incómodo. Entonces Mateo levantó el paraguas y le dijo: «¿Entonces lo compartimos?». La chica se quedó mirándolo como analizando si era un tonto o un genio. «Solo hasta la esquina», le respondió. Y ahí comenzó todo. Caminar bajo un paraguas con un desconocido es algo un poco raro, o muy raro diría yo. Él era alto, ella era bajita. Y de repente, en algún momento, el paraguas empezó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. «Hey, si sigues sosteniéndolo así, me vas a mojar solo a mí», dijo ella. «Es física», respondió Mateo. «El agua obedece a la gravedad». «No, el agua obedece a tu torpeza», le dijo Clara. Mateo soltó una risa y le dijo: «Por cierto, soy Mateo». «Clara», respondió ella. «Mucho gusto, Clara. Gracias por no denunciarme por robo de paraguas», le dijo. «Todavía estoy analizando mis opciones», le contestó Clara. «Y dime», preguntó ella, ¿siempre robas objetos en días lluviosos? «Solo los martes», le respondió Mateo. Ella se sonrió y por alguna razón ese momento cambió el resto del día. La idea original era caminar hasta la esquina, pero cuando llegaron, Clara dijo: «Bueno, en realidad yo tengo que ir hasta la estación del metro». «Yo también», dijo Mateo. Era mentira, en realidad él vivía en dirección opuesta a la estación del metro, pero su cerebro había tomado el control sin que él se diera cuenta antes de responder eso. Caminaron 2 calles más, 3 más, 5 más y hablaron de todo, de cosas absurdas, de cafés caros, de películas malas, de trabajos que no les gustaban, incluso de un gato que Clara quería adoptar pero no podía porque en su departamento no le permitían tener mascotas. Hablaron de cómo Mateo robaba paraguas durante la lluvia. En fin, hablaron y mientras tanto la lluvia seguía cayendo, pero al parecer ya no molestaba tanto como en un principio. Cuando finalmente llegaron al metro, algo increíble pasó. El paraguas se rompió, literalmente. Una ráfaga de viento pasó y lo volteó al revés. Clara se empezó a reír y Mateo también. «Felicidades, lo lograste, finalmente has destruido mi paraguas», dijo ella. «Creo que eso aumenta mi condena», respondió Mateo. «Probablemente», le dijo ella. Mateo respiró profundo y le dijo: «¿Un café para compensarlo?». Ella miró a Mateo, miró el paraguas y le dijo: «Ok, está bien». «Perfecto», dijo él, y se fueron directo a tomar un café. Entraron a un pequeño café en la esquina y pidieron chocolate caliente. Ahí Mateo descubrió que Clara dibujaba ilustraciones para libros infantiles y Clara descubrió que Mateo era arquitecto y lo que quería era diseñar parques. Estuvieron platicando como por 2 horas. Y bueno, lo más extraño fue que ninguno de los dos sintió que estaba hablando con un extraño o un desconocido.
Cuando finalmente salieron, la lluvia ya había parado. Bueno, gracias por haber destruido mi paraguas, dijo Clara. Fue un placer, le respondió Mateo. Clara miró a Mateo y le dijo, bueno, entonces te debo una. Y le dijo Mateo, no, prácticamente yo te debo a ti un paraguas. Si ese es el caso, sacó Clara su teléfono, entonces dame tu número. Mateo se sonrió y le dijo, solo para comprarte un paraguas nuevo, ¿verdad? Y ella le dijo, claro, solo para eso. Un mes después, Mateo se apareció frente a Clara con un paraguas nuevo, pero esta vez no era color negro, era de un color rojo brillante y con unos pequeños dibujitos de gatitos. ¿Gatos?, le preguntó Clara. ¿Por qué gatos? Pues porque tú me dijiste que querías uno, le contestó él. Clara sonrió y estaba a punto de abrir el paraguas cuando se dio cuenta de que estaba soleado. Mateo, pero hoy hay mucho sol. Él se sonrió y dijo, bueno, tal vez tendremos que esperar. No tengo prisa, le respondió Clara. Y curiosamente, desde aquel día, cada vez que llueve, salen a caminar juntos bajo ese mismo paraguas. Y fue así como se dio inicio a esa relación tan bonita, amigos. Esta fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden darle like, compartir, suscribirse. Activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.